Hola, buen día a todos. Buenas noches en algunas partes del mundo a los que nos están viendo. Estamos ya en la tercera sesión de este evento de ISACA Iberoamérica. Muchas gracias a todos por seguirnos acompañando. Bienvenidos a los que se van subiendo apenas en este día de tanto conocimiento de ciberseguridad. La verdad es que hemos tenido muy buenos comentarios, entonces los invitamos a que sigan participando, interactuando por medio de la cajita de preguntas que está aquí abajo. Sin más, los dejo con Rubén, que nos va a presentar un poquito de una encuesta y nos da la bienvenida con Arturo. Gracias, Sonia. Bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes también, o noches en otros lugares del mundo, en España y en Europa. Bueno, pues antes de presentarles al siguiente conferencista y siguiendo con la dinámica que hemos estado llevando a cabo en estos días, en estas sesiones previas, voy a continuar mostrándoles la encuesta que se hizo en relación a Nube. Déjenme compartirles la sesión. Bueno, en este caso, lo que vamos a comentar de manera breve y para efecto de continuar, pues otra vez agradeciendo a todos los sponsors de este evento, agradecemos el apoyo que han brindado para este evento y sobre todo para todos los eventos que en la región iberoamericana se han llevado a cabo en todos los capítulos de ISACA Iberoamérica. Muchas gracias por su participación. Como les mencionamos, al inicio del día de hoy, Roberto y yo llevamos a cabo una encuesta sobre Nube con datos de la región Iberoamérica. Participaron casi todos los países. En la encuesta, de manera muy breve para aquellos que no se han conectado en las sesiones anteriores, la encuesta arrojó que de los participantes, el 74% en global pertenecen al sector financiero, consultoría, tecnología y gobierno. Pertenecen a empresas grandes en su mayoría y el tipo de nube que utilizan, pues la mayor parte utiliza privada y en otra parte es el pública. Y en cuanto al porcentaje de aplicaciones que se ejecutan desde la nube, pues están ahí las cifras que arrojó la encuesta. Nada más como comentario, en caso del sector financiero y gobierno, los encuestados informan que no sobrepasan el 25% de aplicaciones en la nube, mientras que el sector tecnológico y consultoría pues se reparte en 50 en adelante, incluso llega a haber empresas donde están ya cerca del o arriba del 90% de aplicaciones que se ejecutan en la nube. De manera específica y como preámbulo a la charla que nos va a dar el día de hoy Arturo, parte de la encuesta se orientó hacia que nos dijeran cuáles son las principales preocupaciones que existen en la nube en relación a privacidad de datos, al tema de preocupaciones con la seguridad de los proveedores de la nube, el cumplimiento de temas regulatorios nacionales y específicos también de la organización, así como la falta de capacidad técnica dentro de las organizaciones para migrar a la nube. En la encuesta, esto se fijan las preocupaciones, pues están muy cerca del 4.5%, casi cerca de muy alto, y nos llama la atención que solo en el sector gobierno la falta de capacidad técnica para migrar a la nube se posiciona como segunda preocupación. Sí, esta encuesta la relacionamos con la encuesta que hizo este mismo año, como ya los habíamos mencionado, por la Cloud Security Alliance en relación al uso de nube en los servicios financieros, donde vemos que las preocupaciones que acabamos de mostrarles en la encuesta previa, pues andan en rangos muy similares al nivel de preocupación. En la siguiente grafiquita es como se vería lo que la encuesta que hicimos a nivel de Iberoamérica arroja, comparándola con la encuesta que hizo a nivel también internacional Cloud Security Alliance, donde vemos que en términos generales las preocupaciones se comparten, ¿no? Con ciertas variaciones, ¿no? Bueno, voy a brindar le voy a presentar al siguiente expositor. Nos da muchísimo gusto que Arturo, voy a dejar
presentar, permítanme un segundo, para dar pie a que a Arturo, ya nos vemos, pues muy bien. Bueno, pues tengo el gusto de presentarles a Arturo Cabañas Pinto. Arturo es actualmente el líder de seguridad y conformidad de Amazon Web Services para el sector público de Latinoamérica. Desde esta responsabilidad, Arturo se encarga de crear programas que ayudan a que los socios y clientes de los gobiernos de Latinoamérica puedan mover sus cargas de trabajo y datos regulados a la nube a satisfacer sus requerimientos específicos de seguridad, regulación y cumplimiento. Arturo nació en San Salvador, en el país de El Salvador, en donde se graduó con honores como licenciado en Ciencias de la Computación, para luego obtener un máster en Business Administration en el IE Business Institute de Madrid, España. Es una universidad privada importante en España. Cuenta con más de 18 años de experiencia trabajando con multinacionales en proyectos de seguridad y cumplimiento regulatorio para clientes ubicados en España, México, El Salvador, Colombia y Argentina, entre otros países de la región. Arturo ha obtenido las certificaciones Certified Solution Architect Associate y también tiene la ITIL versión 3 y la PMI de la PMO de la PMI, que acreditan su amplio conocimiento y habilidades para lograr el uso y apropiación de tecnologías emergentes. Arturo nos brindará la ponencia Seguridad en la Nube bajo el modelo de responsabilidad compartida. Muchas gracias, Arturo, por tu participación. Te dejo con los asistentes. Buena tarde. Buena tarde. Muchas gracias, Rubén. Y muchas gracias por la información que nos compartiste, porque es de extrema relevancia con lo que vamos a hablar ahora. Nada más recordarle que los tres primeros miedos que las encuestas daban de resultado eran las preocupaciones de la privacidad de datos, seguridad de los proveedores y de cumplimiento de regulaciones nacionales. Pues el objetivo de la presentación que voy a dar ahora es dar suficiente información para que los futuros clientes de cualquier proveedor de servicio de nube pueda llevar cualquier carga que tenga regulada, pueden ser datos personales, pueden ser datos confidenciales, los que consideren, a la nube sabiendo que se protegen de la mejor manera. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Denme un segundo. Y para esto voy a iniciar explicando cuál es la filosofía de la seguridad en la nube. Pensando que estamos hablando que como proveedores de servicio de nube es cualquier empresa que se dedica a encargar de proveer servicios de manera pública. Ahora voy a explicar a qué me refiero con eso. Muy bien, la filosofía de la seguridad de la nube es la siguiente. Es un modelo que ya existe, que ya conocemos todos los que estamos en esta industria, y es de preocuparnos que cada una de las capas que se compone la infraestructura tecnológica sea segura. Las capas físicas de redes, sistemas, personas y procesos. Eso no ha cambiado, sigue siendo lo mismo para todos los proveedores de servicio de nube. Quizás el principal y más importante cambio es que los proveedores de servicio de nube tenemos clientes que son altamente regulados en distintas industrias. Clientes, por ejemplo, General Electric, la NASA, instituciones financieras de varios países, no solamente del Estado americano, pero también de Europa, de Asia. Cada uno de estos clientes tienen requisitos específicos de seguridad. Y para que sean clientes de los proveedores de servicio de nube nos exigen a nosotros que cumplamos con certificados de seguridad que de nuevo son de alto estricto cumplimiento. Entonces, la filosofía de la nube es que todos los clientes, independientemente de su tamaño, organización, proveniencia, país, se van a heredar los requisitos de seguridad que todos los clientes altamente regulados nos han exigido a nosotros. Voy a explicar por qué es esto. Como decía desde un principio, ser proveedor de servicio de nube pública implica que el mismo cliente que le ofrecemos a un cliente, supongamos en México, el Instituto Nacional Electoral, que utilizó servicios de nube para procesar las elecciones de 2018,
este cliente nos exige a nosotros requisitos de seguridad muy estrictos. Ese servicio que le ofrece un proveedor de servicio de nube es exactamente el mismo que puede utilizar ahora pues un estudiante que quiera cargar pues una página web, que quiera poner una base de datos de sus empleados, que quiera pues subir, no sé, una aplicación de recetas. Es lo mismo, no hay una diferencia entre los servicios que se le prestan. Por eso es que los clientes heredan todos los beneficios de seguridad, ya que va a ser los mismos servicios de nuevo que se le presta a cualquier tipo de cliente. Esa es la filosofía y tiene mucho que ver con lo que voy a empezar a presentar en las siguientes diapositivas. Muy bien, ¿cuál es el objetivo entonces de esta presentación? Como decíamos, está muy acorde con la información que dieron de los resultados de la encuesta, porque vamos a proporcionar información suficiente para que sepan cómo se puede almacenar o procesar cuyo contenido incluyan datos personales. Si se acuerdan, el primer riesgo que se percibía era las preocupaciones sobre la privacidad de datos. Y en el contexto de protección de cualquier información que vaya a recibir en la nube. Para poder responder a esta inquietud, vamos a responder a 3 preguntas que son muy comunes entre todos los clientes que quieren contar con servicios de nube. La primera es, ¿mi contenido está seguro? Parece obvio, pero es lo primero que tenemos en la mente. ¿Cómo yo me puedo asegurar como titular de una información que mi encargado va a proteger la información como yo así lo requiero por la ley? Eso va a ser la primera respuesta que vamos a dar. La segunda es, ¿dónde va a estar almacenado mi contenido? La nube sigue siendo muy etéreo para muchas personas. El concepto es dónde puedo yo saber en qué país, en qué ciudad se encuentra y va a residir mi información y qué puedo hacer yo al respecto. Y por último, vamos a responder la pregunta, ¿quién va a acceder a esta información? Todo esto nos va a ayudar a nosotros a solventar el tercero de los miedos latentes que existían en esta encuesta que se hicieron, que es cómo hago para el cumplimiento de mi regulación. En el caso de México, pues cómo hago para poder cumplir con la ley de protección de datos en posesión de sujetos obligados o en posesión de terceros en caso de que sea el que les aplique. ¿Ok? Muy bien, para responder a la primera pregunta de cómo sé que mi contenido estará seguro, vamos a hablar sobre la responsabilidad compartida. Ese va a ser el concepto que nos va a ayudar a nosotros a responder a la primera pregunta. Para responder a la segunda pregunta de a dónde se va a alojar mis datos, vamos a ver que es una infraestructura de un proveedor de servicio de nube. Y para saber quién va a tener acceso a mi contenido, vamos a ver aquellos servicios que nos van a servir para gestionar el control a mis datos. ¿Qué es la responsabilidad compartida? Bueno, cada vez que un cliente utiliza un servicio de nube, se crea lo que se llama una responsabilidad compartida en la que el cliente y el proveedor de servicio de nube tienen distintas y muy claras responsabilidades. Esto es importantísimo. Tiene que quedar claro quién es responsable de qué para que después no haya los casos como existen a veces de quien no se supo configurar un firewall, por ejemplo. Se puede ver de muchísimas maneras la responsabilidad compartida. Voy a mostrar 3 imágenes para demostrar este concepto. Este es uno de ellos. Del lado izquierdo está el CSP. CSP es el Cloud Service Provider. Puede ser el proveedor de servicio de nube, como lo es Amazon Web Services, como lo es las otras empresas que nos encargamos en estos servicios. Bueno, nosotros como CSPs nos hacemos cargo de lo que ustedes como clientes ya se hacen cargo en sus centros de datos. Esto quiere decir la protección perimetral, los accesos, las alarmas, que tenga electricidad redundante, que tenga aire acondicionado redundante, que haya seguridad física, que controle los accesos, la infraestructura informática, las capas de virtualización, etcétera. Ahora, son nuestros clientes bajo este modelo de responsabilidad compartida quienes van a utilizar de la mejor manera estos servicios para protegerlo y así tener los sistemas más seguros. ¿Cómo lo van a manejar? Pues
y veremos más casos más adelante, es configurando de manera correcta la red, generando sus grupos de seguridad, generando cortafuegos, instalando cortafuegos si es que quieren utilizar el propio, etcétera. Hagamos una analogía para entender mejor este concepto y es Home Depot. Ustedes saben que en un Home Depot ustedes pueden llegar y comprar diferentes elementos que les va a permitir construir pues, una casa, un chalet, una mansión, si es que así lo quieran. Los proveedores de servicio de nube son como Home Depot, que les ofrecen a ustedes pequeñas unidades que pueden permitirles construir lo que ustedes quieran. Pero es importante que estos elementos cumplan con certificaciones. Por ejemplo, el cemento tiene que ser el mejor cemento y que cumpla con los estándares y normas y regulaciones. Igual las varillas de hierro, igual las tejas, igual la madera. Bueno, los proveedores de servicio en nube van a proveerles a ustedes de estos elementos para que vean que sí están certificados cada uno de estos elementos en sus estándares respectivos. Pero es el cliente el único responsable de tomar estos elementos y construir algo seguro. No, de nada sirve construir una casa con cemento pues, reforzado, con varillas de categoría, no sé, premium, si el cliente no pone una puerta o pone una puerta y la llave la deja afuera. Esta es una analogía muy interesante que ejemplifica lo que es la responsabilidad compartida. Otra manera de verlo es a través de esta gráfica. Esta gráfica, déjenme decirle que se ve estática, pero en la actualidad es dinámica, va a depender del tipo de servicio que ustedes adquieran con el proveedor de servicio en nube. Puede ser un servicio de estilo IaaS, PaaS, SaaS o FaaS, dependiendo del tipo de servicio. Va a variar un poco esta gráfica, pero sirve para ejemplificar de nuevo el concepto de responsabilidad compartida. En la capa de abajo, solo CSP son responsables de la nube, mientras que en la capa de arriba, los clientes son responsables de la seguridad en la nube. Muy similar como lo que hemos visto, el CSP, Cloud Service Provider, se va a hacer cargo de su infraestructura, de proveerles de zonas redundantes, lo que ya había hablado un poquito, y dependiendo de nuevo del tipo de servicio, una parte del nivel del software. Les voy a dar un ejemplo. Si es un modelo IaaS o Infrastructure as a Service, el CSP va a proveer la seguridad hasta la virtualización del servicio. Sin embargo, el cliente en este caso va a ser responsable del sistema operativo que suba o que monte sobre esta instancia virtual. Y de ahí para arriba va a ser responsable de las aplicaciones que ponga, del contenido que ponga, de la configuración de los accesos, etcétera. En un modelo SaaS o Software as a Service, el cliente es únicamente responsable de sus datos y de dar acceso a los servicios. El CSP va a ser responsable de ahí hacia abajo. ¿Ok? Veamos la última forma para entender este modelo es a través de los controles de seguridad. Los controles de seguridad también se heredan de la misma manera que los requisitos de seguridad. Por ejemplo, PCI DSS es un certificado, un estándar que se utiliza mucho en casos de que se quieran utilizar tarjetas de crédito, pasarelas de pago. Bueno, la infraestructura de los proveedores de servicio que cuentan con este certificado ya o más bien los clientes ya heredan estos controles. Esto no quiere decir que por utilizar esta infraestructura la aplicación del cliente ya está certificada en PCI DSS. No, no es así. El cliente tiene que certificar toda la aplicación, pero la parte de la infraestructura ya la está certificada, ya se ahorra ese paso. Lo que va a hacer el cliente es tomar la certificación del CSP, dársela al auditor para que él únicamente verifique que si es correcto, que la auditoría ya la pasó con otro auditor y se encarga nada más de auditar la parte del cliente, las aplicaciones, procesos, datos, etcétera. Esta es la tercera y última manera para entender la responsabilidad compartida. Con gusto también puedo responder preguntas más adelante sobre este concepto. Ahora, ustedes dirán, bueno, interesante, pero ¿cómo estoy seguro yo que la capa de abajo sea cierta? ¿Cómo sé que los proveedores de servicio de nube cumplen con la seguridad como me lo están diciendo? ¿Se acuerdan que el segundo miedo que en las respuestas de la encuesta fue la seguridad de los proveedores? Bueno, ¿cómo se pueden asegurar ustedes de esta seguridad? Y esto es a través de
las certificaciones que estos proveedores cuentan. Como decía en la filosofía, se cuentan con muchísimas certificaciones que los proveedores de servicios de nube deben de cumplir para poder tener como clientes altamente regulados. Y estas certificaciones son las más reconocidas, seguramente ustedes las conocen, efectivamente, un ISO 27001, 27017, ISO 27018, la misma SOC 1, 2, 3, o que la infraestructura esté preparada para un GDPR en caso de que pues, el cliente quiera ofrecer servicios que alojen datos de ciudadanos europeos. Es un ejemplo para decirle que la manera en que ustedes como clientes se pueden asegurar que los proveedores de servicios de nube cumplen con altos estándares de seguridad a través de estos certificados. Y cada uno de los proveedores de servicios de nube tendrán diferente manera para ofrecerles a ustedes acceso a esos certificados. En el caso de AWS, ofrecemos un servicio totalmente gratuito que se llama AWS Artifact, en la cual nuestros clientes pueden ir y descargar estos certificados. Es así para todos los proveedores. Ahora, ¿cómo pueden los clientes poner segura la capa de arriba? Porque muchos se preguntarán, pues yo no quiero ser un cliente y no tener cómo cuidar la capa de arriba. ¿Cómo ustedes nos apoyan para que la capa de arriba esté protegida? Pues hay muchísimas maneras. La primera son todas las soluciones de seguridad que los proveedores de servicio de nube ponemos a disposición de nuestros clientes. Estos servicios que aparecen aquí son específicos de Amazon Web Service, pero en general se pueden utilizar similares con los otros proveedores. Estos servicios se agrupan en estos subgrupos. Los primeros son aquellos servicios que les van a ayudar a ustedes a administrar la identidad y acceso. Servicios con los que ustedes pueden decidir no solamente qué persona, sino que qué aplicación puede hacer qué, cuándo y desde qué lugar algo con su infraestructura. Servicios que les van a permitir reutilizar, por ejemplo, un Active Directory o servicios que les van a permitir hacer un single sign-on para simplificar los accesos de sus empleados. Hay un subgrupo de servicios para generar un control detective que nos va a permitir monitorear qué está pasando en mi infraestructura. Lo interesante es que este monitoreo también me va a permitir tomar una acción. Y les voy a mostrar entre unas 3, 4 diapositivas un ejemplo de cómo un monitoreo llega a cabo una acción automatizada. Está en el grupo de seguridad de la infraestructura. ¿Cómo protegemos alrededor de mi infraestructura, por ejemplo, de ataques de negación de servicio o de los ataques 10 más comunes de la WASP? ¿Qué servicios me ofrece mi proveedor de servicios de nube para yo prevenir ser atacado? Es un subgrupo que ustedes van a tener también a su disposición. Otro subgrupo es cómo protejo ya mis datos, específicamente los datos personales. Hablaré de un servicio que se llama Amazon Macie, dado lo relevante que es para proteger datos personales. Pero dentro de estos servicios existen varios, algunos que les van a ayudar a cifrar la información, desde tránsito en reposo. Y por último, si algo llega a pasar, siempre hay un grupo de respuesta a incidentes que me va a permitir a mí tomar una acción, que puede ser notificar y recuperar mi infraestructura con el fin de que nadie se vea afectado y no se vulnere la información que yo tengo almacenada bajo la nube. ¿Ok? Muy bien. Les comenté de dos servicios que ejemplifican casos de uso para la protección de datos personales. El primero es Amazon GuardDuty. Este servicio utiliza Machine Learning y lo que hace es entender el comportamiento de la infraestructura y mostrarles de una manera muy sencilla qué ataques estoy recibiendo. Pueden hacer ataques de negación de servicio, de nuevo, ataques o sniffing o cualquier tipo de ataque. O, por ejemplo, si alguien está utilizando mi infraestructura para minar bitcoins, esto me lo va a mostrar de manera gráfica en la consola. Pero hay muchos servicios que hacen esto ya. ¿De dónde viene la importancia de utilizar Machine Learning? De que va a aprender el uso de mi infraestructura. Por ejemplo, supongamos que en mi infraestructura cuento con un archivo Excel que utiliza el equipo de contabilidad, que únicamente lo utiliza de 8 de la mañana a 5 de la tarde, normalmente. Si pasadas algunas semanas alguien trata de acceder a este archivo a las 11 de la noche, ese es un comportamiento inusual. Esta herramienta, gracias al uso de Machine Learning, habrá aprendido que eso no es normal y me va a alertar que algo inusual está pasando para que yo pueda tomar una acción. Ese es el poder de Machine Learning, entre otras cosas.
Pero como yo les decía, es interesante detectar, pero es mejor actuar de manera automática. Bueno, estas herramientas están conectadas de manera natural entre sí y yo puedo automatizar una respuesta. En este caso, este archivo Excel, si detecta mi infraestructura en comportamiento inusual, una de las acciones que puede hacer es a esta persona que accedió, revocarle su permiso, notificarme a mí que algo hubo o inclusive pues bloquear ese acceso permanentemente hasta que yo tome una acción. Toda esta automatización me permite a mí irme tranquilamente a casa sabiendo que si hay algún ataque a las 3 de la mañana, la infraestructura automáticamente se va a sanar. El segundo servicio que les comenté que tiene muchísima relevancia con la protección de datos personales es Amazon Macie. Es un servicio que también utiliza Machine Learning. Lo que hace Amazon Macie es detectar qué tipo de información tengo yo en la nube. Me va a clasificar la información y me va a detectar si tengo información personalmente identificable, propiedad intelectual, códigos fuentes, llaves, etcétera. Por ejemplo, mi número de INE, él va a saber si es un número de INE y me lo va a mostrar. Me va a decir, bueno, tienes archivos que adentro tienen el número el INE. O tienes un archivo Excel que adentro hay tarjetas de crédito, cosas que a veces no sabemos. Y con estas gráficas yo puedo saber el riesgo que tengo de la información que está en la nube y con eso tomar acciones de seguridad. Por ejemplo, ya que sé que esta carpeta contiene datos personales, pues voy a reducir su acceso. Voy a utilizar quizás un list privilege a esa carpeta o en general a toda mi aplicación o simplemente la voy a cifrar. De la misma manera que Guard Duty, el que tome una notificación es excelente, pero el que pueda automatizar una respuesta es todavía mejor. Supongamos que tenemos una carpeta que tenga contenido de datos personales y alguien por error o por malicia quiera ponerla pública, Macie puede generar una acción y bloquear que se lleve a cabo el poner pública esta carpeta. Puede llegar a ser a bloquear a esta persona y notificarme a mí para yo tomar una acción. Esta es de nuevo la importancia de la automatización dentro de los servicios de los proveedores de nube. Muy bien, entonces, ¿se acuerdan? Estamos hablando de cómo proteger la capa de arriba. Vimos que una de las formas es todos los grupos y subgrupos de seguridad que tienen los clientes para protegerla, pero hay otras maneras. La otra es la más obvia, cifrar. Cifremos toda la información desde todos los niveles. Cifrado ahora es gratuito y además no afecta el performance de mis aplicaciones. Entonces es una buena práctica que debemos de siempre nosotros tomar. Si esto no fuera suficiente, los proveedores de servicio de nube contamos con más, en el caso de AWS, más de 7,000 productos de terceros que los clientes pueden utilizar. Son productos que ya conocen, productos de Palo Alto, de Sophos, de McAfee, de Trend Micro, de F5. Si los clientes ya tienen un equipo un personal entrenado en una solución de un tercero, pues puede adquirirlo a través de la nube. No solamente con ese beneficio de que va a ser automatizado, sino que el beneficio de pago por uso que es el esquema de la nube. Quiere decir que ya no tiene que tener contratos a largo plazo o pagar un mantenimiento anual. Simplemente va a pagar por el uso. Y por último, si además esto no será suficiente, todos los proveedores de nube ponemos a disposición una red de socios de negocios que le van a ayudar a los clientes a proteger su capa de arriba. Entonces, para finalizar este punto, ¿es o va a estar mi contenido seguro? Yo creo que la respuesta es sí. Los CSP contamos con cientos de certificaciones y acreditaciones. En el caso de Amazon Web Service, contamos con más de 2,600 controles de seguridad auditados anualmente, algunos de esos semestralmente. Los CSPs ofrecemos una amplia selección de herramientas, ya vimos algunas de ellas. Utilizan algunas Machine Learning que les van a dar un paso más allá en su seguridad. También los clientes pueden utilizar soluciones de tercero, llevarse las soluciones que ya conocen. No tienen que reprogramar sus aplicaciones si ya funcionan con digamos, el SIEM de algún proveedor tercero. Y lo más importante es lo último. Los clientes son libres de diseñar y realizar sus evaluaciones de seguridad de acuerdo a sus propias preferencias. Esto es quizás lo más importante. Espero con esta parte haber respondido a la primera pregunta si mi contenido va a estar seguro. La segunda pregunta era, ¿dónde va a estar almacenado mi contenido? Y para esto vamos a ver qué es la infraestructura global. Tengo que hablar un poco sobre la infraestructura global de Amazon Web Service, pero esto es similar con los demás proveedores. Lo más importante que tengan que saber a este punto es que los clientes son siempre dueños y titulares de información. En ningún momento
se traspasa esa titularidad al proveedor de servicio de nube. Eso es vital y está en los contratos que se firman. ¿Por qué eso es importante? Porque únicamente el cliente puede decidir a dónde quiere que almacene la información. En este caso, en este mapa, ustedes pueden ver las 24 regiones que se componen las 77 zonas de disponibilidad que cuenta AWS, siendo las 3 en naranja las que están anunciadas y por abrirse, una en Indonesia, en Japón y España. Bueno, son los clientes los que pueden decidir dónde quieren almacenar. Pueden que decidan que el día de hoy esté todo, pues en, no sé, en Sao Paulo, Brasil, pero por latencia, quizás el día de mañana mueva todo a Irlanda o Estados Unidos o Ciudad del Cabo, etcétera. O inclusive por requerimientos regulatorios. No es el caso de México, pero en Colombia, en Argentina y en otros países, las autoridades nacionales de protección de datos tienen una lista de países en los que los datos personales pueden residir. Pues los clientes de proveedores de nube en esos países deben de elegir un centro de datos en uno de los países que está dentro del listado permitido por su autoridad de protección de datos personales. De nuevo, quien lo elige es el cliente, no es el proveedor de servicio de datos, porque como proveedor de servicio de nubes, perdón, porque como lo comentamos, la titularidad sigue siendo del cliente. En ningún momento el proveedor va a mover de manera arbitraria la información en estos centros de datos. Muy bien, nada más quiero terminar este punto explicando qué es una región y es una zona y qué es una zona de disponibilidad. Para eso vamos a hacer un zoom. Supongamos que hacemos un zoom a una región. Una región se compone de zonas de disponibilidad. De nuevo, en el caso de Amazon Web Service son 24 regiones que se componen de 77 zonas de disponibilidad. En este caso es una región que cuenta con 3 zonas de disponibilidad. Por defecto, cada una tiene por lo menos 2 zonas de disponibilidad, que en promedio son 3. Estas 3 zonas de disponibilidad que componen una región están conectadas entre sí por redes altamente redundantes, perdón, de alta velocidad y redundantes entre sí, fibra metro, y a distancias de por lo menos 100 kilómetros. Si hacemos un zoom en cada una de estas zonas de disponibilidad, nos vamos a dar cuenta de que cada zona de disponibilidad es a su vez una red de centros de datos. Esto quiere decir que una región es una red de redes de centro de datos. Cuando un cliente elige poner un archivo en una región, este archivo automáticamente se distribuye en cada una de su disponibilidad y a su vez en cada uno de los centros de datos. Esto permite a los clientes que utilizan este tipo de servicios a tener altas disponibilidades para aquellos servicios que así lo requieran. Veamos un banco, por ejemplo, el core bancario tiene que correr casi un 100% del tiempo. O algo más sencillo como Netflix. Netflix, las películas quieren que esté 100%. ¿Cuántos clientes pueden perder si no fuera así? Otro de los conceptos que se logra tener cuando se construye una región y una zona de disponibilidad es el concepto de durabilidad, siendo durabilidad la probabilidad que deje de existir un archivo, que no haya manera de recuperarlo. Si nosotros ponemos un archivo en 2 discos duros y lo guardamos en un centro de datos, podemos llegar a tener una durabilidad del 99.99. Si agarramos estos archivos y los dividimos en 2 centros de datos, logramos tener una durabilidad del 99.999. Pero únicamente con en una arquitectura de regiones y zonas de disponibilidades es como nosotros podemos llegar a una durabilidad de 11 nueves. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de 10,000 archivos solo se puede perder de manera irrecuperable uno cada 10 millones de años. Esto ayuda a ver la inmensidad de importancia, más bien dicho, de una zona de disponibilidad y una región. Entonces, para terminar este punto, ¿dónde se va a almacenar el contenido? Solo los clientes, de nuevo, eligen la región o regiones. No, los proveedores de servicios no lo hacen por el cliente. Los clientes siempre mantienen el control de las regiones que son utilizadas. Y los SP solo almacenan y procesan el contenido de cada cliente en las regiones usando los servicios elegidos por el cliente. Eso es importante. También los servicios que utiliza un cliente van a depender de la región que así eligen. ¿Ok? Muy bien. Y el último punto, ¿se acuerdan que platicamos de quién puede acceder a mi contenido?
Esto es relativamente sencillo. Como hemos visto, existe un subconjunto de servicios que le va a permitir a los clientes seleccionar quién puede hacer el qué con su infraestructura. En específico, para AWS existe el servicio de Identity and Access Management que le va a permitir al cliente controlar quién accede, desde dónde, a qué hora y qué puede hacer. Pero existen otros subconjuntos de servicios. Single sign-on, como comenté, les va a permitir pues, autenticar automáticamente a otras aplicaciones una vez el cliente lo haya hecho. Si el cliente ya cuenta con Active Directory, pues que saque ventaja de los servicios de nube que también emulan Active Directory. Cognito permitirá, por ejemplo, federar la autenticación a dispositivos como dispositivos móviles y los otros dos que son un poco más avanzados. Entonces, utilizando estos servicios, el cliente puede decidir de quién, cuándo y desde dónde puede realizar una acción. Puede, por ejemplo, obligar el uso de autenticación de múltiples factores. Esto puede ser vital para proteger datos personales. Por ejemplo, que sea necesario una autenticación de multifactor para acceder a una base de datos que contenga datos personales, por ejemplo. Y es importante también, pues, integrar un Active Directory si es que así lo cuenta con el cliente para automatizar mucho de estos procesos. Lo interesante e importante es que estos servicios les permite a ustedes generar autenticaciones a distintos niveles, que les permite autenticarse no solamente desde las llamadas o APIs de sus aplicaciones, pero sus aplicaciones también, su propia infraestructura y su infraestructura híbrida. Con esto ustedes pueden generar roles para sus empleados, roles para sus equipos de seguridad, para su CISO, para sus auditores, para sus administradores, roles muy definidos y a la vez si están utilizando un esquema de least privilege que les va a permitir a ustedes gestionar de mejor manera la seguridad. Y les va a permitir también tener roles hacia afuera de la organización. Por ejemplo, para terceros, un partner que tienen que entrar para, pues si es un servicio de llave en mano, quizás hacer un servicio con su infraestructura. O algún cliente también, cómo va a acceder a un cliente a su aplicación y sus empleados. Y todo esto, pues solicitando autenticación de multifactor. Déjenme darles un caso de éxito en México que hablé hace un rato de un cliente que utilizó de manera muy exhaustiva estos servicios. Y de nuevo, el Instituto Nacional Electoral, para llevar las elecciones presidenciales en 2018, utilizó servicios de nube para utilizar el sistema PREP. Para los que no sepan, el sistema PREP es el que lleva el recuento de las votaciones en cada uno de los lugares de votación. Bueno, utilizando estos servicios y otros, el cliente logró, en este caso el INE, logró que cada uno de los dispositivos móviles que tenían los encuestadores que tomaban foto a los resultados, una disculpa, se identificara de manera correcta en cada uno de estos dispositivos móviles. Eran miles de dispositivos móviles en toda la República. Es la única manera de llegar a una autenticación segura, certera de cada de estas personas era utilizando estos servicios de manera correcta. Una vez se lograba esta autenticación, el encuestador podía mandar la foto con los resultados al centro de datos del INE, donde ya se procesaba ese dato. Es el poder que puede permitirle a ustedes utilizar este tipo de aplicaciones. De nuevo, solo déjenme decirles, aplicaciones como la primera que les permite generar identificaciones únicas o una como Cognito que les permite federar autenticaciones en dispositivos móviles. Muy bien, entonces para terminar ya con la tercera pregunta, como les había estado diciendo en varias ocasiones, los clientes que utilizan los servicios de los CSPs mantienen y nunca renuncian al control efectivo de su contenido. Solo los clientes pueden determinar a dónde se ubicará su contenido, asegurarse de cómo van a mantener el formato, estructura y seguridad de su contenido y decidir quién puede acceder y hacer el qué con su infraestructura. He dejado un espacio para responder a las preguntas que tengan. Les voy a compartir mi correo electrónico por si hay alguna pregunta que no logre contestar. Lo importante es que ustedes salgan sin ninguna duda y puedan responder a las dudas que tengan y que han hecho en la encuesta que presentaron al principio.
Déjenme leer algunas de las preguntas que tengo en el chat. Arturo, si quieres las proyectamos igual para que las vayan viendo. Ya Claro que las sí, tengo yo en un slide. por Se los favor. comparto y ahí las vamos viendo, ¿vale? Sí. Listo. Ahí las tienen. Muy bien. La primera dice, ¿por qué se habla de seguridad compartida? ¿Y por qué cada tipo de servicio en la nube tiene diferentes herramientas y funciones de seguridad que se contratan de forma adicional? Bueno, ¿por qué se habla de seguridad compartida? Porque es algo inherente al momento de utilizar servicios de nube. Pero en realidad, anteriormente lo hemos utilizado, no necesariamente con servicios de nube. Supongamos que estamos utilizando un proveedor de servicios de centro de datos tradicional, centro de datos privado. Bueno, funcionaba igual. Nosotros contratábamos un servicio y este proveedor también tenía cierta seguridad que proveernos. Tenía que dar seguridad a su infraestructura, a que nadie entrara a sus centros de datos. Que si yo lo que contrataba era una celda, como le llaman, una reja, bueno, que esa celda también estuviera protegida. Es un concepto que no se creó con la nube, pero que con la nube es más fácil de adoptarlo y de utilizarlo para que quede muy claro la seguridad. Ahora, ¿por qué cada tipo de servicio en la nube tiene diferentes herramientas y funciones de seguridad que contratan de forma adicional? Yo creo que la pregunta va a lo que comenté, que la seguridad compartida va a depender del tipo de seguridad. Y esto es por la flexibilidad que da la nube. No es lo mismo, por ejemplo, déjenme, un servicio en donde el cliente guarda un archivo, ¿ok? Ese servicio, pues, es estilo PaaS. PaaS quiere decir Platform as a Service. Quiere decir que el cliente no tiene por qué preocuparse de las actualizaciones del servicio. Tiene nada más que preocuparse de subir su archivo y de controlar que ese archivo nadie más acceda a él. Pero no tiene por qué preocuparse de las actualizaciones de esa aplicación para guardar la información. No tiene que preocuparse de las actualizaciones del sistema operativo, etcétera. Entonces, si lo vemos en realidad, también es algo innato los servicios de nube. La segunda pregunta, ¿qué pasa con los proveedores de nube que tienen el hosting de mis datos en Estados Unidos? Mi pregunta es porque ahí no hay una ley de protección de datos como tal y no se considera puerto seguro. Este punto ha influenciado en empresas de Latinoamérica en los sistemas core a la nube. Bueno, primero déjeme decirle que lo importante es, y lo que dice la ley también de protección de datos personales, los datos, aunque residan fuera de México, siguen siendo sujetos por la ley mexicana. Aunque estén en Estados Unidos, aunque estén en Europa, donde estén, el titular de la información tiene siempre responsabilidad de cumplir con la ley y la ley dice que sus datos siguen siendo sujetos a la ley de protección de datos personales. Entonces es independiente de dónde resida. Estados Unidos no se considera puerto seguro. Bueno, todavía hay una discusión sobre el Privacy Shield de Europa. Sin embargo, déjeme decirle que Estados Unidos sigue siendo por mucho el lugar donde se almacenan, pues no tengo una estadística clara, pero la mayoría de datos personales de los clientes que tenemos en Latinoamérica sin tener ningún problema o incumplimiento en sus regulaciones locales. Este punto ha influenciado a empresas a no subir sistemas core. No sé qué tan cierto sea esto. De nuevo, nosotros tenemos clientes de todo ámbito, privado, público, que utilizan servicios de nube para tener sus sistemas core en distintos centros de datos, y muchos de ellos en Estados Unidos, como lo había comentado hace un momento. El término de responsabilidad compartida se reconoce en los contratos. Sí, los invito a que en Internet busquen Amazon Web Service Customer Agreement. Es una página pública donde pueden ver los detalles de los contratos que se firman y ahí pueden leer un poco más sobre la parte de términos y condiciones sobre la responsabilidad compartida. Por favor, ampliar los controles SOC del CSP. Bueno, no puedo entrar en mucho detalle porque no nos daría tiempo, pero con gusto este cliente les compartí mi correo por si quiere más información. Efectivamente, los proveedores de servicio de nube cumplimos con SOC. Dentro de estos SOC, que por cierto se emiten de manera semestral, nos auditan el cumplimiento en cada uno
uno de nuestros centros de servicios por cada uno de los servicios que ofrecemos. Los clientes pueden entrar en el caso de Amazon Web Service, al servicio de Artifact y descargar el último SOC. También pueden descargar lo que le llamamos el Bridge Letter, o carta de puente, porque entre auditoría y auditoría es importante que el cliente sepa que se mantienen los mismos controles de seguridad. ¿Cómo hacer uso de las herramientas que mostraste? Claro, en el caso de Amazon Web Service tenemos una capa que se llama capa gratuita, en el cual cualquier cliente que quiera utilizarlo puede entrar y utilizarlo sin ningún costo por un año. Esto les va a permitir hacer pruebas de concepto. Déjenme contarles un caso de éxito muy interesante en Guatemala. Tuvimos un cliente, bueno, tenemos todavía un cliente que utilizando la capa gratuita empezó a jugar literalmente. Este cliente es la Superintendencia de Administración Tributaria, muy parecido al SAT en México. Bueno, esta personal era un equipo de desarrollo. En unas semanas de estar jugando de nuevo con la capa gratuita, desarrolló lo que ahora es el sistema de factura electrónica de Guatemala. Interesante, porque cuando le damos la herramienta a los funcionarios, a los desarrolladores, para que vuelen su imaginación, es impresionante todo lo que pueden llegar a hacer. Entonces los invito a que utilicen la capa gratuita. ¿Cuál es la diferencia entre las herramientas que comentaste como casos de uso? Quizás no entiendo muy bien la pregunta, porque cada herramienta tiene distintas funciones. Yo los invito de nuevo a que visiten la página web de AWS Services y ahí pueden leer sobre exactamente qué hace cada una de las servicios que mostré. Sin embargo, de nuevo, si no queda clara mi respuesta, con gusto puedo contestarle por correo electrónico. ¿Existe el derecho a auditar el servicio por parte del cliente? Claro que sí. Los clientes, como les decía, pueden entrar a través de la página de AWS Artifact, el servicio, por favor, y ahí descargar todas las auditorías que hemos sido objetos por terceros, y eso es parte de la auditoría que ustedes van a hacer. Déjame decirles, no puedo nombrar el cliente, pero un cliente muy importante en México del sector privado fue auditado por el SAT. Normal, eso es algo que todos están obligados a hacer. Los auditores del SAT le pidieron a este cliente nuestras certificaciones, nuestras auditorías. Ellos entraron al servicio de Artifact, los descargaron, los armaron dentro de su paquete de respuesta y así fue como pasaron la auditoría sin ningún problema. Todos los CSPs tienen la certificación PCI, o de qué depende que la tenga si necesita. No puedo hablar por las demás empresas. En el caso de AWS sí lo tenemos. Por favor, le pido pues hacer una pregunta específica a los otros proveedores, pero tengo entendido que los principales proveedores de servicio de nube contamos con esa certificación. ¿Cómo se reemplaza la responsabilidad de hacer un backup de infraestructura on-premise versus cloud? Las responsabilidades en realidad nunca se reemplazan, siguen siendo, como el dato sigue siendo responsable del titular. El titular en ningún momento puede ceder esa responsabilidad y déjeme explicarle qué es lo que suele pasar. A veces en el sector público los contratos le dan a una empresa la autoridad de que haga los backups por su cliente, ¿no? En un servicio de llave en mano. Hay que tener mucho cuidado con esto porque aunque el proveedor de servicio, digamos un socio de negocios, ¿no? Una empresa que se encarga de gestionar o de proveer servicios de nube a través de un proveedor de servicio de nube, pueda hacerlo, no es su responsabilidad legal. De nuevo, la responsabilidad sigue siendo el titular de la información, inclusive de hacer backups. Entonces, no hay una diferencia entre on-premise y cloud, simplemente pues que en cloud se puede automatizar o hacer de distintas maneras programáticas. Las prácticas de pen testing las realizan como una sana práctica para su nube. Sí, efectivamente, hay una página web que se llama AWS Compliance, donde pueden entrar a revisar un poco sobre los procesos de pen testing. También los clientes pueden realizar pen testing sobre sus aplicaciones, si es que así lo desean, como parte de su propia práctica de seguridad de la nube. AWS es un CASB como McAfee. Perdón, AWS es un CASB, como McAfee puede integrar Cloud. Pero no entiendo la pregunta, una disculpa, pero si me la manda por correo, después trato de buscar ayuda internamente para contestarle eso. Como cliente final, ¿en qué situaciones es conveniente contratar a un tercero para la administración de los servicios de nube, como lo es Rackspace? Que se requiere que el cliente cuente con alguna certificación para evitar contratar a un tercero. Bueno,
¿En qué situaciones es conveniente? Mucho va a depender de la estrategia comercial que tenga el cliente final. Por ejemplo, pues algunos clientes finales no quieren contar o desarrollar con un equipo que se encargue de administrar la infraestructura de nube, lo cual es totalmente válido. Y eso está bien, porque el cliente se puede dedicar a su negocio, a lo que le conviene y aporta valor a sus clientes finales. Entonces, ahí es cuando contrata a otro intermediario, a socios de negocios, como le llamamos nosotros. Ahora, ¿qué se requiere? Yo lo que les recomiendo es que soliciten que este tercero sea un socio de negocios reconocido por el proveedor de servicios de nube. Todos los proveedores de servicios de nube nosotros emitimos cartas en las cuales autorizamos a estas empresas para ser socios de negocios. Yo creo que es la mejor manera que ustedes pueden asegurarse que es una empresa de calidad. Opciones para gestión de identidades de clientes de nuestras aplicaciones. ¿Qué opciones hay? Bueno, hay muchísimas, como les decían, pueden utilizar terceros que ya tengan, como puede ser un Active Directory, o las que mostré en la pantalla como Amazon Identity and Access Management. Creo que tenemos todavía unos minutos para otras respuestas, ¿verdad? Sí, vamos súper bien, buen tiempo. Déjame ver si... Gracias, Sonia. Ay, déjame ver si hay más, porque Claro que sí. esas eran todas las que tenía. No te preocupes. Además han sido muy buenas preguntas. Sí, está súper bien aprovechado el tiempo. Mira, si gustas, vamos con las últimas del chat. Claro. ¿Cómo es la coordinación y compartir responsabilidad cuando hay multivendors de multicloud en la solución? Ok, muy interesante esa pregunta, porque son muy pocos los casos que existen en Latinoamérica de esto. Lo que pregunta es cómo funciona la responsabilidad compartida cuando hay multicloud. Hay clientes que así lo deciden, aunque es la gran minoría. Hablando sobre eso también, porque a veces me preguntan esto, ¿qué recomendamos sobre multicloud? Bueno, lo que hemos visto es que la mayoría de clientes que inician utilizando multicloud terminan solo con uno, porque es complejo tener distintos equipos que conozcan cada una de las nubes. Es complejo también gestionar la seguridad de distintas nubes. Pero bueno, para aquellos clientes que lo usen y lo utilicen, mi recomendación es que quede muy bien escrito justamente la responsabilidad compartida. De nuevo, la responsabilidad de los datos sigue siendo siempre del cliente final. Pero ¿cómo va a pasar esos datos de un lugar a otro? Eso tiene que quedar escrito de manera, pues puede ser una tabla RASI, por ejemplo, para que después no haya descoordinación o simplemente por falta de conocimiento haya alguna violación a esta información. Buenísimo. La siguiente es, ¿hasta dónde llega el alcance de auditoría y verificación con servicios SaaS? Ya, muy bien. De nuevo, todas las auditorías que se hacen están en los reportes que se pueden descargar en la página, independientemente del servicio. Se hacen para todos los servicios, ya sean IaaS, PaaS, SaaS o FaaS. Es más, Amazon Web Services no clasifica los servicios con estos grupos de IaaS, PaaS o SaaS, porque no hay una clara distinción. Hay algunos, por ejemplo, que ahora les llaman FaaS, que es Function as a Service, que todavía es difícil. Entonces, las auditorías no tienen que depender de cómo se subgrupa, cataloga ese servicio. Debe ser igual para todas. Entonces, el cliente que quiera hacer una revisión de la auditoría de un servicio SaaS, lo va a hacer de la misma manera que un servicio IaaS. Obviamente van a haber más controles. En un IaaS, los controles son menos porque la gran mayoría de responsabilidad va a caer sobre el cliente. En un SaaS, son mucho más los controles porque el proveedor de servicio de nube va a llegar a ser responsable de hasta la capa de seguridad del servicio que ofrece, del servicio que ofrece, no de los datos. Eso sigue siendo el cliente. Ok. ¿Y ves mayor madurez en la ciberseguridad en la nube? Sí, efectivamente. Por eso inicié con la diapositiva de la filosofía de la seguridad en la nube, porque estamos hablando que es un conocimiento agregado de millones de clientes. Supongamos, bueno, México va avanzando en ciberseguridad, pero los clientes de México o de cualquier otro país que quieran utilizar los servicios de nube están adquiriendo servicios que ya cumplen con regulaciones muy avanzadas en otros lugares, en otros países, en otras industrias. Por ejemplo, pues un cliente, de nuevo, México puede ser de cualquier otro país, que quiera utilizar un servicio de nube para dar pues un servicio a la redundancia a la comunidad europea, pues ya la infraestructura está lista
para cumplimiento con el GDPR. Eso es una madurez que de otra manera no se tendría. Entonces la respuesta efectivamente sí. Buenísimo. Pues yo creo que ya solamente si nos quieres compartir algún mensaje final para la audiencia para poder cerrar. Claro que sí, muchas gracias por esa oportunidad, Sonia. Pues una de las respuestas que daba era que la capa gratuita. Los animo a todos a que nos quitemos el miedo y empecemos a jugar con la nube. Se van a sorprender de la facilidad, de la seguridad que les puede proveer. Entren al servicio de Artifact, revisen las certificaciones, véanlo con su equipo de auditoría, con sus CISOs, entiendan bien cómo nosotros cumplimos con varios sistemas de seguridad y cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos, que para eso estamos. Muchísimas gracias, Sonia, y muchísimas gracias, Rubén, también por la oportunidad. Pues muchas gracias, Sonia, Arturo, como esperábamos, muy interesante tu charla, las preguntas pues fueron muy interesantes también, el tema pues es de mucho interés en términos generales, y pues bueno, pues te agradecemos mucho tu participación, gracias. Gracias a ustedes. Y Gracias por el pues tiempo. nos cambiamos a la siguiente sesión y última, ¿no? Nos vemos a todos allá para que nos Gracias, acompañen. Arturo, que tengas un buen día, igual, Gracias. Sonia. Nos vemos. Buen día a todos. Hasta luego. Gracias. Bye. Excelente.